donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Ser uno más. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo, ahí donde me recreo. A Paqui, a Eliseo y a Toni, porque lo que han hecho de estar aquí ha sido una proeza, porque tienen una actividad muy importante aquí al lado en el teatro y para ellos ha sido un trastorno. Va a ser muy breve la actuación, pero va a ser una actuación de oro, muy corta pero de oro. Y se lo agradezco de corazón porque sé que se han volcado y que les he complicado la vida. Muchas gracias. Con una definición de lo que es fotografía, es una definición que a mí me gusta mucho. Dice, hay multitud de definiciones de fotografía, y entre ellas una que quiero destacar que se define como la captura de un momento de la realidad para convertirlo en un recuerdo, que ciertamente es capaz de detener el tiempo y transformarlo en una imagen que nunca más va a cambiar. Esta interpretación nos ayuda a comprender qué es la fotografía documental, esa colección de imágenes que por mucho que pase el tiempo siempre nos va a hablar de lo que fue. Nos encontramos hoy aquí para asistir a la presentación del libro Rambla de Vicent Olmos, un extraordinario libro documental en el que sus fotografías siempre nos van a hablar con toda nitidez de qué fue la Rambla y quiénes la habitaron. Vicent Olmos es un fotógrafo de esta tierra que nos ha obsequiado con varias exposiciones y libros publicados. En 2015 expuso en el Museo del Calzado de Elda su obra The Prodigious Machine. En 2017 mostró en el Centro Cultural de Petrer su obra Veïns, compuesta por 41 retratos en blanco y negro de vecinas y vecinos de Petrer. En esta ocasión cambió de género fotográfico y abordó el retrato. Impulsado por el descubrimiento de algunos de los fotógrafos más reconocidos, en 2021 presentó su segundo libro Veïns, el Teatro Cervantes, y fue acompañado de una exposición compuesta por 50 fotografías en color, a diferencia de la de 2017, que fue totalmente en blanco y negro. En esta ocasión, el avance técnico y estilístico de Vicent es más que patente, y aunque sigue recibiendo influencias de fotógrafos, en este caso me atrevo a decir que también vemos la huella de los pintores del barroco. Vicent vive sus proyectos con pasión. Para él son como tramos de un viaje sin final en el que se disfruta de cada instante. Hoy presentamos su último trabajo, Rambla, el más documental de todos ellos. Y lo ha dividido en tres partes fundamentales. En primer lugar, el paisaje exterior, representado por las imágenes de la Rambla. El paisaje interior, en el que nos muestra la intimidad de sus viviendas. Y en tercer lugar, el alma, que son sus habitantes que dotan de vida a los otros dos elementos, aunque lamentablemente algunas de las personas que aparecen en la obra ya no se encuentran entre nosotros. En la conexión sentimental del autor con la Rambla podemos encontrar aspectos positivos y desafíos. En cuanto a los aspectos positivos,
El autor infunde tal pasión y compromiso en el proyecto que le motiva a invertir más tiempo y esfuerzo en capturar la esencia y la belleza del paraje. Vicent capta emociones y matices que pueden pasar desapercibidos para los demás, pero consigue una narrativa personal más convincente y auténtica, logrando un trabajo armónico y proporcionado. Si analizamos su narrativa visual, nos damos cuenta de que la descripción detallada de ambientes y escenarios evocan ciertas emociones, valiéndose de objetos o elementos visuales como símbolos para transmitir conceptos abstractos profundos, como la alegría y la nostalgia. Las aventuras vividas en su niñez dan lugar a explorar ángulos y composiciones que nos pueden sugerir ciertas sensaciones que el pequeño Vicent experimentaba y que son el reflejo de su historia personal. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Actualmente la gratitud se ha convertido en un refugio esencial en medio de la vorágine de la vida moderna. En este mundo impulsado por la tecnología y la velocidad, cultivarla se convierte en una práctica indispensable para el bienestar emocional y mental. A medida que nos sumergimos en el vasto océano de distracciones digitales, saber pausar y apreciar las pequeñas bendiciones cotidianas se vuelve revitalizador. La gratitud no solo fortalece nuestros lazos sociales, sino que también nos conecta. A través de gestos simples, como expresar un gracias sincero, construimos puentes entre nosotros y el mundo que nos rodea. Hoy en día, en que las presiones y ansiedades son abrumadoras, actúa como el faro que nos guía hacia la positividad y la esperanza. En última instancia, podríamos considerarla no solo una virtud, sino una herramienta poderosa para afrontar los desafíos contemporáneos desde la calma y la resiliencia. ¿Y qué mejor manera de ponerla en práctica con todas y todos quienes habéis contribuido a que Rambla sea una realidad, que proclamarlo los cuatro vientos desde esta tribuna? Yo tan solo me he limitado a ir desarrollando esta obsesión que comenzó hace 3 años y que hoy va a ver la luz. En primer lugar, quiero mencionar por mérito propio a la Concejalía de Cultura liderada por Fernando Portillo, por saber acoger esta iniciativa con empatía. Otro sí podría decir de José María Beltrán, anterior presidente de CaixaPetrer, Lola Pastor, la actual presidenta y su junta rectora, Ángel Ferris, de la agencia Allianz, del mismo nombre, por haber aceptado el desafío en cuanto le hablé de la responsabilidad social corporativa. Y como no, a Cristian Martínez y Andrés Vicedo de Metallub España, marca ligada a nuestro grupo fotográfico de Petrer desde sus inicios. No es casual que todas nuestras prendas corporativas lleven su logo. Y por supuesto, a mi agrupación, el Grupo Fotográfico de Petrer, por su incuestionable apoyo moral. Quiero hacer una mención especial a Juan Ramón García, técnico de la Concejalía de Cultura, por estar siempre presto a dar solución de todas las cuestiones suscitadas, en muchas ocasiones hasta incluso fuera de su horario. A Juan Azorín, Rafa Bañón y Fran González, de Gráficas Azorín, pues en toda mi vida no he conocido demasiadas personas que amen tanto su trabajo como Juan. Juan es un enamorado de su profesión, algo no demasiado usual en los tiempos que corren, hecho que se traslude en el resultado final.
gran persona y mejor profesional, que se ha ocupado de poner de forma paciente y brillante todo su conocimiento y saber hacer en el diseño de esta ilusión que se llama Rambla. Y por supuesto, a todas y a todos a quienes os invité a pie de Rambla a formar parte de este trabajo, accediendo la inmensa mayoría a participar e incluso a abrirme vuestras casas. Disculpad el hecho de que muchos de vosotros no aparezcáis en la publicación. Esto es una de las tareas ingratas que ha de afrontarse, la edición, decidir qué imagen aparecerá. Me considero afortunado al contar con muchas bazas en mi vida. Una de ellas es que no tengo solo un Pepito Grillo, tengo varios. Entre otros tengo a Pascual Maestre, a José Ignacio Máñez y a José Joaquín Pérez. De hecho, Rambla es también de ellos. Han estado prácticamente desde los balbuceos de las primeras imágenes. Ellos lo han sufrido tanto o más que yo. He de nombrar a Alfonso Almendros, profesor y compañero del Grupo Fotográfico de Petrer, quien en su día en un taller suyo me descubrió la promesa de aquellas imágenes, cuando tan solo eran un puñado de fotografías semilla. A José Luis Carrillo, director de la Escuela de Fotografía Mistos, y finalmente a mis compañeras y compañeros de taller, Rebeca Senjo, Victoria Fernández, Carlos García y Jesús Cimas, expresándoles mis mejores deseos hacia sus proyectos. A todas y todos, gracias, muchas gracias de corazón. Habéis consentido hacerme sentir valorado. Però anem ara al que ens ocupa, el meu últim treball Rambla. Com he expressat en diverses ocasions, una de les meues obsessions fotogràfiques consisteix en fer els meus treballs fotogràfics en el meu territori propi. D'una banda, consisteix en un repte personal i per altra, és una cosa natural, soc d'ací i per tant estime el meu. No arriba a concebre-ho d'altra manera. Possiblement és el que comporta haver nascut en el primer carreró del Castell, mantindre els meus amics d'infància de la plaça de Dalt, de la Folla, del carrer Major, de la Verge, de Sant Rafael, del carrer Prim, les excursions per les muntanyes i les serres de Petrer durant l'adolescència, la coveta de la meva família a la Serra del Cavall i, per descomptat, el poder haver gaudit aquells meravellosos estius d'infància jugant en la Rambla. La Rambla, una paraula en què l'origen es remunta a l'àrab hispànic Rambla. Evoca l'essència mateixa de la naturalesa, el llit on les àuies pluvials dansen el seu llibre albir durant les pluges generoses. La Rambla de Puça, enclavament privilegiat del nostre Petrer, es converteix en el suport fotogràfic en el qual impressiona el meu relat visual. El vincle personal que estableix amb aquest lloc és la clau que obri la porta a les històries de la meva infància, quan les vacances estivals em brindaven l'oportunitat d'explorar el seu entorn amb la imaginació d'un xiquet i l'audàcia d'un aventurer, d'aquella èpica col·lecció de clàssics juvenils. De la mà de Tom Sawyer, Huckleberry Finn, Jim Hawkins, entre altres, i la colla d'amics del Molt i Pinche, van recórrer la Rambla. Era el nostre fantàstic escenari d'aventures entre la naturalesa, on la naturalesa i la imaginació s'entrellaçaven. La Rambla, una geografia de matisos canviants, oscil·lant entre l'aridesa persistent del desert i la soberància efímera d'un oasi. A través de les estacions, aquest espai muta com un recordatori del canvi permanent que defineix la vida mateixa. El temps és la connexió emocional amb el seu espai el que m'ha permès descobrir i apreciar la seva bellesa intrínseca, transformant-me novament en un xiquet mentre es torna a redescobrir els seus secrets i gràcies. Al llarg de més de 3 anys m'he submergit en el seu microcosmos, a la recerca de capturar la seva essència i les històries de les persones que ho habiten, amb la pretensió de narrar-ho a l'ofici dels bons fotògrafs. En aquesta tasca procuro insistentment no detindre'm en la mera captura visual, mentre la meva obsessió pel retrat pugna per agregar la dimensió humana que aquest projecte precisa, de manera que cada retrat es convertisca en una finestra a la íntima identitat d'aquells que són part d'aquesta topografia, permetent d'entreveure les seues vides, les seues experiències i les seues emocions des de la humilitat. En el cor de Rambla palpita la nostàlgia per la innocència perduda, una mirada cap endarrere que busca redescobrir lo extraordinari del quotidià, amb l'objectiu de captar no sols la bellesa singular de la Rambla i els seus habitants, sinó també transmetre la senzillesa i l'autenticitat que s'amaguen en cada racó. Com a fotògraf, he utilitzat la meva passió per la fotografia com a instrument per a donar vida a aquesta particular visió fusionant el temps i la memòria a la finalitat de crear un atles humà i geogràfic que mostre la meva Arcàdia personal, la Rambla de Puça. La seva producció s'ha convertit en una forma de teràpia on l'exploració del paisatge
S'ha realitzat deambulant pel seu llit amb la ment ancorada en el moment present, acompanyat únicament per un bloc de notes, un bolígraf, la càmera i el trit. Els retrats, d'altra banda, són el reflex d'una mirada empàtica cap a aquells que s'han exposat a la freda i escrutadora mirada del meu objectiu. La culminació d'aquest viatge es manifesta en la publicació del llibre que ens ha reunit ací. Podreu adquirir-lo a l'eixada del vestíbul. És una manera més de mostrar la vostra generositat. Amb aquest gest contribuireu al fet que la reconeguda associació Sense Barreres puga continuar exercint la gran labor que realitza. Al final d'aquest acte, a la sala contigua Vicente Poveda, podreu visitar l'exposició del mateix títol, composta de 40 fotografies. Igual que el llibre, la planteja com un recorregut visual i geogràfic des de la meva porta d'accés a la Rambla, l'Estret, fins al Molí del Salt, el Finisterre, d'aquelles meravelloses aventures estivals. En el vostre rol d'espectadors, vos convida a aprofundir més enllà de lo superficial, fins a introduir-vos en l'ànima de Rambla. Si finalment estableu l'anhelat diàleg, haureu descobert de primera mà un dels grans misteris de la fotografia, el seu poder transformador. Moltes gràcies per la vostra atenció. Cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.